Muy buenas mis hermanos y bienvenido nuevamente a otro podcast de La Voz Mariana después de mucho tiempo ya de haber abandonado un poquito el canal. Eh, bueno, por la gracia de Dios estábamos bastante ocupaditos en el sentido de con las misiones y entre otros quehaceres que competían justamente a la vida espiritual, al evangelio. Pero estamos aquí ya nuevamente mis hermanos, gracias a Dios, grabando otro podcast más para La Voz Mariana. Como saben, yo soy Alejandro, misionero, predicador de los misioneros de María Inmaculada de Paraguay. Y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante e importante que yo creo que va a ser de mucha edificación para muchas personas, precisamente por haber conversado con tantos matrimonios, justamente con tantas familias, en el que la realidad en Paraguay, por sobre todo la realidad social, hace que fluya o hace que nazca, mejor dicho, este tema que es de todo lo que tiene que ver con el área financiera, la administración del- de- de los recursos de cada familia para ver si efectivamente es necesario quizás que tengamos una dirección, una educación, inclusive hasta ver en qué momento quizás el propio Jesucristo habló de este tipo de cosas, de este tipo de recursos también para cada uno de nosotros. Y por ello hoy hemos traído a una invitada muy especial que también es miembro de los misioneros de María Inmaculada aquí de Paraguay y que ahora le voy a dar micrófono para que se pueda presentar, bueno, para presentarle. Ella es Lucía Escurra, ella es ingeniera comercial y lleva ya como más o menos aproximadamente 11 años ya de trayectoria en el rubro financiero, se dedica a eso justamente y concretamente en el área de enseñanza o como le dicen hoy en día de coach de cobranzas para personas que están iniciándose en esa área, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar como, por así decirlo, con mucha propiedad, ¿verdad? Para que podamos tener, como les digo, una dirección, una luz a lo que es esto de administrar el área financiera que nos va a venir muy bien a todos y cada uno de nosotros. Entonces, Lucía, muchas gracias, bienvenida a este podcast de La Voz Mariana y repito, gracias por tu tiempo, por estar acá con nosotros para conversar un poquito de este tema. Hola Ale, buenas tardes, ¿cómo estás? Un gusto, muchas gracias por la invitación. Bueno, Lucía, después de mucho tiempo, ¿verdad? Porque teníamos ya agendado esto hace un tiempito, eh, vamos a conversar, vamos a ir, como yo digo, ya al tema, al grano, ¿verdad? Yo no sé si creo que agregué lo que era el currículum, está bien, está correcto, ¿verdad? Son Sí, 11 sí, años sí. ya de trayectoria en el área financiera. Lo bueno es que vamos a hablar desde una perspectiva también cristiana, moral, ética, o sea, no vamos a dar aquí quizás una charla motivacional, no más que es lo que mucho hoy en día abunda, sobre todo en YouTube, ¿verdad? Y una de las primeras preguntas que te quiero hacer justamente es, al menos en la realidad, repito, mis hermanos, estoy hablando de una realidad general aquí en Paraguay y en algunos lugares donde he estado también quizás del extranjero, pero normalmente se da que le es muy difícil a las personas quizás administrar su área financiera, ese punto económico de sus vidas, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta que yo te quiero hacer es, ¿por qué la mayoría de personas no pueden administrar bien su área financiera? ¿Cuál es el problema que vos quizás en estos 11 años de trayectoria pudiste ver y decir, identificar, bueno, estos son los puntos que normalmente se dan a nivel general de por qué la gente no puede administrar? O te tocó quizá a lo mejor, no todo el mundo administra muy bien en mi alrededor, ¿verdad? Cosa que no creo, ¿verdad? Pero, ¿cuál sería el, desde tu experiencia, el por qué no se puede administrar bien el lado financiero de una familia, de una casa, de una persona? Y primero que nada, Alejandro, por desconocimiento. De verdad que ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad nos hablan sobre la administración del dinero. Ya uno en el camino va aprendiendo sobre eso, ¿verdad? Y existen otros factores como las emociones que influyen al momento de tomar decisiones sobre qué hago con mi dinero, ¿verdad?
Falta de capacitación, de instrucción, más que nada, ¿verdad? Dentro de la neurociencia hay una disciplina que se llama neuroeconomía y esa disciplina se encarga de estudiar ese trato con el dinero, ¿verdad? Esa relación entre vos y tu dinero, o sea, entre tu cerebro más bien, Ujú. que es la parte racional que nos ayuda a tomar las decisiones, ¿verdad? Y las emociones, ¿verdad? Nosotros como seres humanos somos seres emocionales, ¿verdad? Y yo creo que tendríamos que partir de ahí también, Ujú. ¿verdad? Em, y bueno, y más que nada por desconocimiento, por ¿Por qué, desconocimiento. por qué será que las escuelas nos enseñan justamente, nos enseñan a sumar, restar, dividir, lo primero que nos enseñan, ¿verdad? Después ya vamos más, multiplicar, raíz cuadrada, etcétera, etcétera. Pero no sé si podríamos reflexionar hoy quizás aquí, ¿por qué será que no enfatizan en eso? O quizás el fin de la educación justamente no es ayudar a las personas a poder administrar esa área. Y justamente estaba hablando de la neurociencia, de neurofinanzas, dijiste, Neuroeconomía. neuroeconomía. Y, o sea, justamente tiene que ver lo que gasto con todo lo que yo siento y eso. ¿Cómo se podría entender eso, Lucía? Bueno, vamos a partir porque, porque el ser humano tiene como 12 tipos de inteligencia. Ahora, inteligencia 12 tipos de inteligencia. sí, Ah, inteligencia ok. visual, inteligencia, existen varios tipos de inteligencia, ¿verdad? La que hoy día, hay una materia que no se enseña, pero que gracias a Daniel Goleman, que es una de las personas que investigó sobre eso, ¿verdad? Él nos habla de la inteligencia emocional. Y la inteligencia emocional no es otra cosa que la administración y el conocimiento de nuestras emociones. ¿Y qué son las emociones? Todo eso que sentimos, ira, enojo, amor, odio, ¿verdad? Ujú. Y eso a veces nos obliga, o sea, más bien como somos seres emocionales, ¿verdad? No sé si sabías que dentro de nuestro cerebro tenemos como tres tipos, o sea, tenemos tres cerebros en uno. El reptiliano, que es propio de los reptiles, ¿verdad? El que actúa por instinto. Ujú. Después está el límbico, que es propio de los mamíferos, ¿verdad? Y es donde nosotros centramos las emociones, ¿verdad? Y el racional, que es el propio de los seres humanos y es el que se encarga de justificar esas emociones, Ujú. ¿verdad? Cuando nosotros, de los tres tipos de cerebro, por llamarlo así, ¿verdad? El 85% lleva el reptiliano y el límbico, ¿sí? El 85% de decisión como para comprar algo o pagar una deuda tienen peso en esos dos cerebros, ¿verdad? Y la razón, digamos, que lo justifica, ¿sí? Entonces, si yo estoy triste, ¿verdad? A veces, o sea, mi cerebro me obliga o como que busca placer y ¿qué yo hago? Voy y compro, voy y gasto. Y es así como de a poco voy saliendo de mi presupuesto, ¿verdad? Ese sería uno de los motivos por el cual las personas debemos de autoconocernos, ¿verdad? Ujú. De, las emociones no son malas, sino que deben ser observadas y direccionadas, ¿verdad? Porque podría generarnos algún desequilibrio a la larga. O sea que podríamos decir entonces que una de las causas principales por la cual nosotros no podemos administrar bien nuestra área financiera es justamente porque no nos conocemos bien en el sentido de las emociones y los impulsos o los instintos que yo tengo como ser humano. ¿Puede ser así? Así mismo, Ok. así ¿Y mismo. por qué me decías que, por ejemplo, cuando uno está triste va y compra? O sea, ¿cuál es qué parámetros se toma para eso? Porque, o sea, antes de comenzar esta grabación, justamente nosotros estábamos hablando y diciendo que yo te preguntaba, eso tiene que ver con la dopamina, ¿verdad? Y vos me dijiste, no, porque uno está triste, ¿verdad? Pero yo te decía, tiene que ver con la dopamina en el sentido de que uno compra y tiene esa alegría, ¿verdad? Ay, me acabo de comprar algo nuevo, ¿verdad? En ese sentido se referiría entonces a las emociones también, ¿verdad? Sí, Que, mm, que imagínate que acabas de terminar una relación, qué sé yo, en que estabas súper mega enamorado, ¿verdad? Siempre
te va a dar por ir a comprar o es una estadística a nivel general nomás? En el sentido de que, bueno, me voy a dar esa alegría de ir a comprar. O sea, yo te pregunto si ese impulso te lleva a la compra o es un impulso a nivel general nomás de una estadística general, lo que te digo que normalmente hacen las personas. Em, en realidad es a consecuencia de esa emoción, de esa tristeza, como que uno busca ahogar las penas, como se dice, ¿verdad? Y famoso, muchas personas de las que pasan por esa situación normalmente gastan en bebidas alcohólicas, ¿verdad? Ok. Entonces gastan en eso excesivamente para olvidarse de ese momento. Y es ahí donde de a poco uno va saliéndose del presupuesto. Claro, mira, fíjate justamente que ¿cómo se dice? Cuando se va a hablar del paraguayo se dice el paraguayito, ¿verdad? El paraguayito normalmente tiene la costumbre de, por ejemplo, decir, bueno, este mes yo cobro, voy a ahorrar, ¿verdad? Pero él cobra y ese gozo de que acaba de cobrar y que tiene plata, ¿verdad? Entonces dice, pasa, yo qué sé, por un McDonald's. Bueno, perdón, dije una marca. McDonald's me tiene que pagar. Por ejemplo, pasa por un puesto de Ujú. comida o lo que sea y dice, ah, me lo merezco. O pasa por una tienda de ropa y dice, ah, me lo merezco, ¿verdad? Ese tipo de cosas también son las que uno debería de controlar, por así decirlo, para que pueda tener también un control sobre su área financiera, ¿verdad? Totalmente. Esa palabra me lo merezco es Mm, igual a vanidad. sí. ¿Por qué? Porque como bien dice la frase, me merezco. O sea, suena hasta egoísta, ¿verdad? Ujú. Vos tenés una familia, una esposa, un esposo, tenés hijos, tenés que pagar tu facultad o el colegio de tus hijos y en vez de estar em, invirtiendo mismo en educación financiera o en la educación de tus hijos para que no pasen esas necesidades por las que de repente vos mes a mes vas tirando, ¿verdad? Es ahí donde de repente metemos un poco la pata, ¿verdad? Em, Ok. Decía Santa Hidelgarda, que me gusta mucho la frase, decía, conózcame Señor para conocerte, ¿verdad? Y yo creo que en este caso es, conózcame Señor para no gastar todo de balde mi plata, ¿verdad? Algo así sería también con respecto a las emociones. Súper Lucía, bueno, entonces aquí va también una pregunta. Yo sé que cada país maneja un salario mínimo, ¿verdad? Eh, Supuestamente ese salario mínimo, yo no sé si tenés conocimiento, pero ¿en qué se basa no sé, no sé quién es el que determina en un país un salario mínimo, ¿verdad? Pero ellos se basan en un estudio de mercado, en un estudio de economistas o algo así. No sé si tenés algún conocimiento sobre eso. en la inflación. Se basa en la Eso se inflación. manipula en la inflación y lo maneja el gobierno. Ujú. Eso no, eso escapa de nuestras manos. Ok, y supuestamente entonces ellos ven y dicen, bueno, en base a esto tenemos que hacer una media de y esto sería el salario mínimo que una familia necesita para subsistir. Algo así sería más o menos, por así decirlo. En realidad el salario mínimo no alcanzaría para una familia. Bueno, si es mamá, papá, un hijo, no te digo, pero para eso deberías de tener casa propia o no pagar alquiler. Pero me Que los, refiero a la expectativa. O sea, cuando un gobierno se reúne y dice, este salario mínimo se calcula en base a una familia. Otra cosa es que lo hagan, ¿verdad? Pero yo te pregunto si lo hacen así. O sea, supuestamente lo hacen en, sí, en base a, sí, a así un- a mismo una es. familia. Ok, bueno. Entonces, una realidad que sabemos y que conocemos es que un salario básico, al menos en Paraguay, prácticamente imposible que pueda mantenerle a una o dos personas o realmente somos quizás personas tan malgastadoras como normalmente el gobierno nos dice, ¿verdad? Dice, no, yo con un salario mínimo ya tengo que tener una casa, un perrito, un vehículo, inclusive me tiene que sobrar para irme al shopping otra vez con mis hijos, ¿verdad? ¿Realmente es así? ¿O efectivamente el salario mínimo no alcanza para una familia o para una persona? Somos demasiado mal usantes de nuestros recursos. No, yo creo que hoy día las cosas están muy caras, ¿verdad?
a consecuencia de todo lo que ocurre a nivel mundial, no solamente acá en Paraguay, sino porque las cosas están por las nubes, como se dice ahora, los precios están fijados por las nubes. Y bueno, y se debe también, o sea, existen muchos factores, ¿verdad? Al precio en el mercado en sí, a la inflación, ¿verdad? A los aspectos externos, como por ejemplo la guerra hizo que el combustible se vaya por las nubes, ¿verdad? Ujú. La guerra en Ucrania, ¿verdad? Eso se hizo que se disparara el combustible y bueno, y lo mismo ocurre, ¿verdad? Pero volviendo un poquito al punto de que si nos alcanza o no un salario para, en teoría sí debería alcanzar, porque está diseñado para cubrir las necesidades básicas de una familia, que es la alimentación, seguridad, ¿verdad? Recreación, que también es muy importante. Por lo menos una vez al año la familia debería de tomarse unas vacaciones, un paseíto, ¿verdad? En la medida de sus posibilidades, ¿verdad? Está diseñado, pero cuando vamos a ir a lo práctico, en realidad eso no, ¿verdad? O sea, si yo te pregunto hoy, ¿alcanza un salario mínimo para una familia? Lastimosamente no, Ale. O sea, no se trata entonces de que somos malgastadores o mal... A lo Mm, mejor sí, ¿verdad? A lo mejor sí, pero efectivamente, por más que vamos a suponer que yo te contrato, Lucía, para yo tener administrar mi financiera de manera estricta y perfecta, ¿verdad? Sin los lujos que, como digo, me lo merezco, por ejemplo, digo, ¿verdad? Y entonces, con todo y eso, desde tu experiencia, entonces, no alcanzaría un salario mínimo para mí y mi familia, por ejemplo, ¿verdad? no, Alejandro, lastimosamente no. Ok. Que, que por cierto, para que la gente pueda entender también, no sé en qué monto está ahora mismo el salario mínimo. Creo que Dos hace poco millones, hicieron sí, un pequeño ajuste. Sí, Sí, 2,5 millones y monedas. 2,5 millones de guaraníes serían como... No sé si hay producción, me pueda... no, producción no está... Serían como unos 400, 500 dólares más o menos. Puede ser en dólares, para que más o menos la gente de Sí. otros países pueda entender. Sería un salario mínimo. Pero lo que hoy en día se está gastando para una familia media que estamos hablando de papá, mamá y un hijo por lo menos, mínimamente cuánto se estaría precisando, por así decirlo, para poder subsistir agua, luz y la posibilidad de recreación también, como habías dicho. Y entre 3 millones y 4, 3,5 y 4. 4 millones mínimo. O sea, en realidad, en lo posible, dos salarios mínimos, ¿verdad? Eso implica que mamá y papá salgan a trabajar, ¿verdad? Claro. Y generen otros gastos como el de niñera y demás, ¿verdad? Aunque muchos, por gracia a Dios, tienen la posibilidad de dejarles con sus madres, ¿verdad? A sus hijos. Pero si no, como es el caso de muchas familias, bueno, generaría sí un gasto más, pero es lo mínimo que necesitaría una familia para poder vivir medianamente bien. Si los... Yo siempre digo ahora, si verdaderamente el gobierno... No quiero hacer una crítica tampoco al gobierno, ¿verdad? Que parece que sí que lo estoy haciendo, ¿verdad? Pero realmente si el gobierno pensara efectivamente en su pueblo, yo creo que otra sería la historia, ¿verdad? Pero en fin, dejando eso a crítica de cada uno, ya de cada quien, eh, estacionando un poquito el tema de los salarios y todo eso, vamos a suponer que, bueno, uno tiene un buen ingreso, por así decirlo, está teniendo un buen ingreso, porque también se da, hoy en día hay muchísimos videos en YouTube en el que es hacerte millonario ahorrando, hacerte millonario haciendo esto, lo otro, aquello, ¿verdad? O sea, prometen, prometen el paraíso con muy poco esfuerzo o con muy poca gestión, por así decirlo, ¿verdad? Y a la pregunta que yo quiero ir ahora es si aquellas personas que, por ejemplo, dicen que ahorrar mes a mes, suponiendo que, repito, están teniendo un ingreso en el que le puede ayudar a subsistir y demás, hay esa posibilidad factible de ahorrar mes a mes para poder
generar como un extra, o el ahorro es un mito, una leyenda, un cuento nada más? Yo creo que es una necesidad o debería de ser una obligación de parte de la persona, y particularmente yo le enseño a las personas que trabajan conmigo, que son normalmente gente joven con su primera experiencia laboral, les digo que ahora que van a empezar a generar ingresos, por lo menos un 10% de lo que ganan, deben ahorrar. Pero ¿qué pasa con el tema del ahorro? Que tienen que ponerle un nombre, ¿verdad? Ponerle fondo de emergencia, o ponerle quiero equipar mi habitación, quiero cambiar mi vehículo, o quiero independizarme y tener mi propio departamento, o quiero equipar mi sala, o lo que sea, ¿verdad? Entonces hay que ponerle nombre a ese ahorro, porque si no, eso se esfuma, ¿verdad? Entonces, Sería ahorro por objetivos, más o menos, ¿verdad? sí. De hecho, que tenemos que ponernos luego objetivos a corto, mediano y largo plazo. Porque lo que nosotros hacemos al ganar dinero, o sea, estamos invirtiendo nuestro tiempo, ¿verdad? Entonces, no tenemos que trabajar para el dinero, sino que tenemos que trabajar para vivir, ¿verdad? Entonces, destinar un porcentaje de lo que vos percibís a un fondo de emergencia o al ahorro sería genial. Vos hablabas mucho de me merezco, ¿verdad? Ujú. En realidad lo que todos nos merecemos es paz y tranquilidad financiera. Y tener un ahorro, ¿verdad? Te genera eso, o sea, un colchón, una base, algo con lo que vos, o sea, se desata una crisis, ahora que vas a ser papá, tu hijo se enferma, o los pañales, o la educación, que ya hay que proyectarlo, ¿verdad? Del niño más adelante. Es importante tener una parte de lo que uno percibe en concepto de ahorro, ¿verdad? Guardarlo. Ese concepto de ahorro es factible entonces independientemente de lo que uno perciba. ¿Se puede hacer eso? Sí, sí, particularmente yo lo meto como una obligación. O sea, para mí es una obligación ahorrar. Es como que uno está Sí, pagando una deuda, ¿verdad? Entonces dice, exactamente. bueno, me Sí, tengo que este desprender de mes esto. totalmente. Yo lo presupuesto de esa forma, ¿verdad? Particularmente hablando desde mi experiencia, ¿verdad? Justamente para tener esa tranquilidad, que es lo que realmente todos nos merecemos, ¿verdad? Ujú. Porque a veces hasta el sueño nos quita el no tener para pagar las deudas. Eso le pasa muchísimo a mis clientes, ¿verdad? Que el error que ellos cometen es que sacan un préstamo para pagar otro préstamo. Y eso es lo peor que Ujú. uno puede hacer. Yo tuve un caso de un cliente que me decía, él tuvo un accidente de tránsito, le pasó por encima a alguien, gracias a Dios no murió, pero sí le tuvo que auxiliar y tuvo unos gastos. Eso hizo que él no pueda pagar la primera cuota de su préstamo. Ujú. Él, después de que pasó unos días, llama porque llegaba el vencimiento de su cuota y nos dice, nos cuenta su situación y nos pide tiempo para pagar, porque era independiente. Se dedicaba a hacer eventos, ¿verdad? Ujú. Alquilar de sillas, mesas, etcétera, ¿verdad? Entonces, como era independiente, él tenía que esperar a que sus clientes también le desembolsen, ¿verdad? Y como lo que ya tenía para abonar la cuota lo gastó en ese accidente que tuvo, llamó para pedir tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué te genera eso? Pagar más intereses, ¿verdad? Pagar gastos de cobranzas, pagar gastos administrativos, y eso hace que tu deuda también se infle, ¿verdad? O que te vaya saliendo el presupuesto, porque vos lo presupuestás en función a la cuota que te comprometiste a pagar. Pero si hay una crisis, un desequilibrio o un accidente, como le pasó a mi cliente, y vos no tenés ese fondo de emergencia o ese colchón o ese ahorro del que vos puedas disponer para evitar pagar mucho más de lo que debes, entonces por eso es que es tan importante ahorrar, ¿verdad? Ahorrar o destinar parte de tus ingresos a un fondo de emergencia. Eso justamente ahora que estás mencionando, te iba a consultar lo que se le conoce como bicicleta, ¿verdad? Yo creo que ese es un entrar en un círculo vicioso, ¿verdad? O sea, entrar en un círculo que nunca se sale, o sea, porque
para pagar esto, agarro de esto, pero me quedo en un hueco así y voy dando como una vuelta que no voy saliendo, ¿verdad? Inclusive yo escuché también de personas que dicen, voy a hacer un préstamo grande para pagar todos mis préstamos y así me quedo con una sola deuda. Ni siquiera así sería factible eso, desde tu experiencia. Y si realmente te vas a quedar con una sola deuda, sí. Pero puedes caer en la tentación de que como limpias tus antecedentes crediticios, ¿verdad? Salís Claro, de te das Inforconf, un capricho. claro, salís de Inforconf, volvés a recuperar tu categoría de clientes, tus referencias comerciales, paf, te llama alguien de una casa de electrodoméstico y te ofrece. Y tu televisor se descompuso. O sea, vas a caer en la tentación de adquirir de esa casa para reponer y ahí de vuelta se te van a ir acumulando las deudas, ¿verdad? Yo particularmente no lo recomiendo y no le deseo a nadie, ¿verdad? Que saque un préstamo para pagar otro o lo que hay día o lo que hoy día hay mucho, ¿verdad? El de sacar, de que los bancos te compran tu deuda, ¿verdad? Eso para mí es un error que te generan desequilibrios financieramente hablando, ¿verdad? O sea que yo digo ahora que estamos hablando de esto, que al fin y al cabo es todo un trabajo de virtud, ¿verdad? O sea, una virtud trabajada. Porque si uno ya tiene, vamos a decir, esa costumbre, o si alguien nos está escuchando justamente y dice, ¿sabes qué, Ale? Yo tengo 32.000 dedos, ya no sé más ni cómo salir, ¿verdad? ¿Cómo nosotros les aconsejaríamos hoy para decir... Es el poco a poco, o sea, porque normalmente nosotros queremos soluciones rápidas, en todo en la vida inclusive, en lo espiritual, Nosotros llegamos a Dios y le decimos, Dios, yo quiero esto, ¿verdad? Y Dios muchas veces nos provee justamente personas como vos, Lucía, para poder ayudarnos a ir creciendo primeramente en lo intelectual para poder entender, para poder ver lo que es, lo que soy yo, cómo yo me manejo, en base a eso me conozco, en base a eso yo sé que estas cosas tengo que hacer así o asá, y ir educándome, y eso muchas veces muchas personas no asimilan que es Dios mismo que está proveyendo eso. O sea, justamente también por eso es que yo quiero o que yo quería hacer este podcast, porque no es que Dios, vamos a orar por mi área económica y Dios me lo va a solucionar mañana. O sea, Dios va a solucionar, pero poniendo medios para que vos las hagas, ¿verdad? Y por eso yo te pregunto, ¿qué consejo te voy a poner en un compromiso, ¿verdad? Porque ¿qué consejo le darías a una persona que hoy está justamente endeudada hasta el último piececito o sea, hasta el último dedito de su pie, ¿verdad? ¿Qué podría hacer esta persona para poder ir saliendo y viendo la luz otra vez? Y primero que nada, algo que nos da mucho temor y es una emoción también que nos hace procrastinar, ¿verdad? Que es la procrastinación es postergar, ¿verdad? Todos tenemos miedo de hacer un balance de nuestros pasivos, ¿verdad? Antes de la grabación estábamos hablando un poquito de los activos y bueno, lo pasivo sería lo negativo dentro de nuestro balance contable o financiero, ¿verdad? Primero que nada, ver eso. ¿Qué es lo que debo? ¿Dónde debo? ¿Cuánto debo? ¿Verdad? Y empezar por la cuenta más grande y la más atrasada. Y como ya dije, no caer en el error de sacar otro préstamo para pagar otro, porque lo único que estás haciendo es generar un hueco más grande o tirar el problema para más adelante y se te va a volver a venir esa bola de nieve que vos generaste al sacar un préstamo y otro y así sucesivamente, ¿verdad? Enfocarte en una cosa sería entonces, ¿verdad? O sea, sería como, me voy a enfocar en esta deuda y Sí. después termino esta y me voy a la otra. ¿Algo así puede ser? Y ¿O tampoco tanto así? no tanto así, o sea, en primer lugar ver qué cuentas, acercarme para negociar y hablar y comentar sobre mi disponibilidad en la entidad donde debo, ¿verdad? Si tengo posibilidades de refinanciar, si tengo posibilidades de hacer pagos parciales, si hay algún descuento de intereses que me puedan facilitar en caso de que yo decida o haga un dinero extra, ¿verdad? O trabaje horas extras en el trabajo o me ponga a tener un puesto de, no sé, de ensalada de frutas y le dejo a mi esposa, a mi esposo que me venda porque se quedó sin trabajo, ¿verdad? Y cosas así que me generen un plus, entonces yo
voy bueno, y con ese dinero extra, más con mis ingresos, voy y pongo al día esa deuda, ¿verdad? Poner todo eso, o sea, tener a mano en tu balance, hacer un balance, y a veces eso nos genera temor de ver exactamente qué es lo que debo y cuánto debo, y hija de mil, ¿verdad? Entonces, ver un poquito, manejar qué facilidades nos da esa empresa a la cual le estamos debiendo, ¿verdad? Y en función a eso, tomar decisiones, ¿verdad? Si hay posibilidades de unificar, ¿verdad? Porque hay entidades, ¿verdad? Como para la cual yo trabajo, porque nosotros somos administradores de cartera, ¿verdad? Por ejemplo, si un cliente coincide que deben ambas en dos marcas o más, nosotros lo que hacemos es unificarle, ¿verdad? Entonces, absorbe la empresa cuyo capital es más elevado. Entonces el cliente como que tiene un respiro financiero, ¿verdad? Y va pagando conforme a sus posibilidades o al acuerdo que llegó con nosotros, ¿verdad? Y ese sería uno de los consejos que yo podría darle a esa persona que está muy endeudada o en esa situación que no sabe qué hacer con tantas deudas, ¿verdad? Pero primero que nada, mirar y ser consciente para no seguir cayendo en lo mismo. Claro, porque ahí está también el vicio, ¿verdad? Porque como vos decías, estoy intentando salir de una cosa, me voy liberando y, ya estoy libre, te vas y te tiras otra vez en el mismo pozo, ¿verdad? Tener la paciencia también, la paciencia y la perseverancia para poder alcanzar ese objetivo, ¿verdad? Porque yo supongo también que cuando uno está encaminado a intentar solucionar una cosa, quiere también resultados a corto plazo, ¿verdad? Entonces por Así ahí mismo. Dios pule contigo también la paciencia, la perseverancia, ¿no? Todo una gozadera. Totalmente. Y hablando de ahorros, te consulto, Lucía, ¿es mejor? Bueno, acá ya inclusive ya me viene la autorrespuesta, ¿verdad? Porque te iba a decir, ¿es mejor ahorrar en casa o ahorrar en una entidad, ya sea cooperativa, banco, o lo más recomendable es la casa, ¿verdad? Yo te consulto. Yo me contestaría a mí mismo en esta pregunta de decir, bueno, y depende de vos, ¿vale? ¿Verdad? Pero desde el punto de vista de la experiencia tuya en esa área de las finanzas y demás, ¿qué sería lo más factible para un cristiano, para un católico, para una persona en el tema del ahorro? ¿Dejarlo en casa o meterlo en una entidad X? Depositarlo, Alejandro. Depositar en un banco, en una cooperativa. Ver dónde te pagan más, porque al depositar a plazo fijo, por ejemplo, te generan intereses a favor tuyo, ¿verdad? Entonces, de esa forma vos estarías incrementando incluso tus ingresos a fin de año, ¿verdad? Depositarlo, porque tenerlo a mano lo podrías gastar en cualquier momento, y eso es un riesgo de quedarte en un abrir y cerrar de ojos sin dinero de vuelta. Más si sos la persona como yo que dice, se me lo merezco, ¿verdad? Totalmente. Y eso de a plazo fijo, mm, yo no sé si lo entiendo así, pero es como que vos, Lucía, le estás dando a Banco Alejandro, y como no vas a tocar esa plata, ese banco puede, por así decirlo, utilizar tu dinero, ¿verdad? Entonces por eso te dan una platita por haberlo dejado ahí a plazo fijo. ¿De eso se puede ser? ¿Puede tratarse Sí, de eso? así mismo es, Alejandro. De hecho que los bancos y demás, ¿verdad? Entidades financieras toman el capital de la persona o una cooperativa de los socios, ¿verdad? Y con ese dinero empiezan a hacer circular, empiezan a hacer trabajar para generar esos intereses que se le genera al socio o a la persona que usa el banco, ¿verdad? De forma positiva. Ok, genial. O sea que sería... eh, se podría sacar ventaja también de estas grandes entidades, ¿verdad? Totalmente. Y te hago esa consulta justamente hablando de entidades. ¿Es recomendable hacer préstamos? Así, sin muchas vueltas, te digo así Sí. directamente. ¿Es recomendable hacer préstamos? El préstamo es sinónimo de deudas. Y hay deudas buenas y hay deudas malas. Las deudas buenas serían básicamente las que vos destinás a tu formación, a estudios, ¿verdad? A cosas que a vos de acá a un tiempo te va a generar ganancia, ¿verdad? Ok. A capacitación, etcétera.
A un activo, como yo te decía hace rato. A un activo, exactamente. Y están las deudas malas, que son las deudas de consumo, que es para llenarte de cosas en la casa, ¿verdad? Que de repente ni siquiera necesitas, pero gastás, por como vos decís, porque me lo merezco, ¿verdad? Entonces, esas son las deudas malas. Si vos te llenás de deudas malas, tu economía se va a desequilibrar, ¿verdad? Y si vos te llenás de deudas buenas, obviamente a la larga eso te va a generar incluso rentabilidad, como te decía. O sea que habría que pararse un poquito a pensar y decir, bueno, ¿para qué yo voy en realidad voy a hacer este préstamo? ¿Realmente yo necesito? ¿Es lo que voy a hacer? Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, invierten en vehículos. El vehículo no muchas veces es un activo, pero a lo mejor vos estás sacando un vehículo, qué sé yo, para trabajar de Uber, ¿verdad? Entonces sería una inversión en ese caso, ¿verdad? ¿O no? ¿O el vehículo en todos los casos son malas inversiones? No, dentro del estado financiero de una empresa o una persona, el rodado es un activo positivo, solo que pierde su valor. Claro. Eh, Eso a la larga dejaría de ser una inversión, porque se desgasta, porque el combustible sube, porque tenés que hacerle mantenimiento y demás. O sea, si vas a pensar en poner un negocio, o vas a hacer Uber o Bolt o lo que sea, sacate un auto con garantía, un vehículo que realmente acá un tiempo no te meta al taller y vos tengas gastos de mecánico porque te compraste un vehículo usado y ya desgastado, ¿verdad? Habría que ver si esa deuda va a ser buena o mala, ¿verdad? Si bien tiene un tinte de inversión, puede que finalmente no lo sea, dependiendo de la calidad del vehículo que vas a adquirir para ese trabajo, ¿verdad? Y referido a eso, te hago una última consulta ahí con el tema de los préstamos. Hacer un préstamo para comprar una casa o un terreno. Siempre, a mí mi mamá, por ejemplo, siempre me decía, siempre la mejor inversión es una casa, me decía. Y yo te pregunto, ¿realmente la mejor inversión siempre es una casa o un terreno? ¿Efectivamente es la mejor inversión que uno puede hacer? Y si no es con el fin de llenarte de casas y terrenos, genial, ¿verdad? A no ser de que a la larga vos edifiques, hagas un edificio y te dediques al alquiler de departamentos, por ejemplo, ¿verdad? Si te va a generar, de hecho que eso no pierde valor, por el contrario, ¿verdad? Pero que no vivas para hacerte de terrenos y de casas nomás, ¿verdad? Sino si vos decís, mira, yo quiero laborar o trabajar hasta los 40, 50 años y después yo llamado mi jubilación, vos que sos misionero, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, como vos no vas a tener una jubilación y tenés la posibilidad de tener un terreno y levantar un edificio, genial, ¿verdad? O sea, podés más adelante vivir y ayudar a otras personas con eso, ¿verdad? Dependiendo, sí, para vivir, ¿verdad? Sí, pero si vas a utilizar para otra cosa o para llenarte de bienes nomás, yo no te lo recomendaría, ¿verdad? Tendrías Claro. que conocer el negocio o saber el propósito por el cual adquirir esos bienes, ¿verdad? Sí, porque también el rubro inmobiliario es otro canasé, como se dice en Paraguay. Otro dolor de cabeza para los que están Así escuchando de otro mismo. lado. Te hago unas dos últimas preguntas ya para no sacarte más tiempo. ¿Cómo crear un hábito saludable financiero? ¿Cómo puedo, no sé si nos podrías dar algunas recomendaciones que podamos hacer o que pueda hacer alguien que esté escuchando en este momento decir, porque justamente el hábito, antes de llegar al hábito, primeramente viene la costumbre. Y antes de la costumbre vienen los ejercicios repetitivos, por así decirlo, ¿verdad? O sea, si yo tengo el hábito de levantarme a la mañana todos los días a las 5, es porque primeramente tuve que acostumbrarle a mi cuerpo a eso, porque primeramente tuve que tener una rutina, ¿verdad? Entonces, ¿cómo puedo yo hoy, si ya estoy completamente habituado a un desastre financiero, cómo puedo empezar a hacer algo saludable para poder generar una mejoría en mi área económica? Sí, primero que nada, invertir en capacitación financiera, conocer sobre el tema, formarte, ¿verdad? Planificar. ¿Cómo podrías planificar todo lo que vas a adquirir, hacerlo en función a presupuestos, ¿verdad? Y comparar,
¿verdad? Vos no te vayas por el primer banco que te dice que te va a dar una tasa. Comparar realmente, porque puede que la tasa sea baja, pero terminen recargándote en gastos administrativos, ¿verdad? O en gastos de cobranzas, o algunos detalles que tendrías que fijarte dentro de tu contrato, porque famoso, el paraguayito, al menos yo que me dedico a eso, no lee su contrato, no lee absolutamente nada de los documentos que firma, después vos le llamás, le reclamás, ¿y por qué tengo que pagar esto? Claro. ¿Y cuánto es lo que me cobras por día? ¿Verdad? ¿Y qué son gastos de cobranzas? Y nosotros tenemos, ¿y qué porcentaje es tu interés? Te dice, ¿cuánto me cobras? Y bueno, y todo eso lo tienen detallado en su contrato. Y ahí te das cuenta de que la persona no miró lo que firmó, ¿verdad? No tenía noción. Él tomó el dinero y se fue. Entonces es importante eso, comparar. Siempre que vos vas a sacar un préstamo, o antes de sacarlo, primero, como vos mismo lo decías, el para qué, ¿verdad? Y clasificar si está entre las deudas malas o las deudas buenas. Hacer un presupuesto, te decía, y comparar, ¿verdad? Tener en una planillita de Excel. La educación financiera no se trata de que yo sea súper inteligente, o sea, muy bueno en las matemáticas o cosas así. Es algo básico, ¿verdad? Es establecer dos columnas, una de tus ingresos y otra de tus egresos. En tus ingresos, si tenés un sueldo base, un sueldo fijo, aparte tenés comisión, horas extras o tenés un negocio aparte, de repente ir cargando ahí en la columna de ingresos. Y mientras que en la columna de egresos todos tus gastos, ¿verdad? Pasaje, comida, todo lo que tenga que ver, como bien lo dice la palabra, con egresos, ¿verdad? Eso también es algo muy importante que no mencionamos, que a la hora de cobrar lo primero que hay que hacer es pagar las deudas, ¿verdad? Separar el dinero para el transporte, para la educación, el pago de la cuota de los chicos, el gasto de supermercado, y después, si me queda, lo gasto en diversión, en farra, en lo que sea, ¿verdad? Eso también es muy importante para que se genere un buen hábito en nosotros y no gastemos todo antes de cumplir con nuestras obligaciones, ¿verdad? Normalmente una persona no saca un préstamo con el fin de no pagar, ¿verdad? Claro. Solo que a veces ocurren cosas o esa misma persona se le generó otra prioridad, entonces de por ahí se vienen los atrasos y los desequilibrios, ¿verdad? Entonces es importante tenerlo todo eso bien anotadito en tu agenda, tener una agenda mensual donde vos vas cargando, porque hay meses que vas a tener cumpleaños, por ejemplo, y vas a tener que comprar un regalo, o es tu cumpleaños y lo querés celebrar, ¿verdad? Entonces ver cuánto puedes gastar realmente y en función a eso, ¿verdad? Disponer de ese dinero para no excederte y así llegar bien a fin de mes. Qué importante es lo de anotar, ¿verdad? Porque, como se diría acá en Paraguay, paraguayito no anota ese de ver. O sea, no queremos hacer ese ejercicio justamente de escribir, de anotar. Bueno, eso sería, no sé si hay otro Sí, hábito para... sí, supervisar esos movimientos, como te decía, porque hay meses que vas a tener gastos, entre comillas, extras y hay meses que no. Entonces, esos meses que no lo podrías destinar al ahorro. Y el ahorro también debería de ser un hábito en tu vida, ¿verdad? Ser disciplinado, ordenado, organizado, es muy, muy importante, Alejandro. Y por último, para cerrar y concluir, invertir si tenés posibilidades, pero eso sí, un consejito, no meterte en un negocio que vos no manejes, porque ahí en vez de ganar puedes perder todo el dinero o que ahorraste o que fuiste sacrificando, ¿verdad? Para justamente lograr ese sueño o ese proyecto que anhelabas, ¿verdad? Pero eso sí, tenés que manejar el negocio, porque si no, en vez de ganar, puedes terminar perdiéndolo todo. Si en ese hábito que yo voy creando, voy comparando, ¿verdad? Mes a mes, por así decirlo, hay un momento en el que, por ejemplo, qué sé yo, me invitaron a una boda y yo veo que no me va a alcanzar, ¿qué hago? Me quedo. O sea, sería lo conveniente decir, ¿sabes que no voy a poder? No voy a poder. Porque normalmente cuando se trata de entretenimiento y de fiesta, uno dice, ya, ajá, vamos y que comprar, vamos y que hacer, ¿verdad? En este caso lo conveniente sería no. Si ya yo veo que voy a entrar en números rojos,
Lo mejor es que no, ¿verdad? Lo mejor es que no. No solamente por vos, sino por el bien de la persona que amablemente te está invitando a su fiesta, ¿verdad? Porque si vos le confirmás, tenés que irte. Porque también le generaste un gasto a esa persona. Mm, Entonces sería ya una falta de atención también de tu parte, una falta de consideración, mejor dicho. Entonces, si vos conoces tus posibilidades y sabes todo lo que conlleva asistir a un evento como una boda, ¿verdad? Mejor decir no. Si no se puede, no se puede, ¿verdad? claro. Como, no sé si viene el caso, pero como se dice, el que huye a tiempo no es cobardía. Exactamente. Última pregunta, Lucía, y te dejo Sí. ya. Eh, bueno, esto no sería ya pregunta, sino más bien como a modo de consejo. Yo no sé si podrías darnos desde tu experiencia quizás, si te pasó o si lo hiciste, algunos tips. O sea, ya realmente nos diste muchísimos tips en esto ya 45 minutos que estamos de grabación. Eh, pero unos últimos tips, el último jugo te quiero sacar de poder como generar ingresos, quizás extra o generar ingresos para... Bueno, sí, sería como generar ingresos extra. Yo no sé si podrías ayudar un poquito en ese sentido. Y ya, ahí te soltamos. Sí, como te hablé bastante de la formación, ¿verdad? Formate primero en eso que vos querés, eh, en ese proyecto que vos querés llevar a cabo, ¿verdad? Formarte, capacitarte, conocer sobre ese negocio, ¿verdad? O sea, por ejemplo, No porque, por el tema sí. del Bolt de Uber, ¿verdad? A todos les vino bien y todo el mundo se sacó su 0 kilómetro. Mm, Después vino la pandemia y nos fuimos a la vez, ¿verdad? Con la pandemia, bueno, la pandemia nos enseñó muchísimas cosas, ¿verdad? Se nos recortó el salario, hubo gente que perdió su empleo, o sea, nada es seguro, ni un empleo estable es estable, ¿verdad? Y es una de las cosas que nos dejó la pandemia, ¿verdad? sí, Yo puedo decir, tengo 10 12 años de experiencia, pero mañana me echan del trabajo, claro. ¿verdad? Entonces, le escuché decir a una amiga que decía, ni un empleo estable es estable, ¿verdad? Ujú. Entonces, vos tenés que estar preparado, ¿verdad? Para eso. Y lo mejor que puedes hacer es invertir en capacitación, en formación o en seguir estudiando, ¿verdad? Para que el día de mañana vos puedas tener tu propio negocio, si ese es tu anhelo, ¿verdad? Y que todo vaya bien, que todo En fluya ese bien. sentido, te eh, quiero hacer un pequeño aportito. ¿Verdad? Es que se da mucho también el hecho de que, por ejemplo, se dice, a fulano le fue muy bien en una panadería que abrió, por ponerte un ejemplo, ¿verdad? Y boom, le metió, hace los préstamos y le mete la panadería, ¿verdad? En ese caso, lo que es justamente de formarte es no solamente, o sea, es capacitarte en el sentido de saber hacer el PAM, uno, y número dos, ver y estudiar si efectivamente es rentable, ¿verdad? Porque a fulano a lo mejor le salió bien porque estuvo en un buen punto y, y en ese horario vendía muy bien y etcétera, ¿verdad? O sea, en ese sentido también es importante, ¿verdad? Que la capacitación sea eh, del rubro que vas a ejercer, pero también de los pros y los contras de si efectivamente ese rubro va a funcionar. No solamente tener como parámetro, a Lucía le fue bien, entonces a mí me puede ir bien también, ¿verdad? Así mismo. Y puede ocurrir también lo contrario, ¿verdad? No porque esa persona a la larga le fue mal, a vos también, ¿verdad? Claro. Eso es algo que tenemos que trabajar y poner todo de nosotros para que salga bien, ¿verdad? Y dejar en manos de Dios, desde luego. Bueno, y eso es lo que yo podría decirte, ¿verdad? Mm, Tener el control de tus gastos, que no sean superiores a la inversión que vos haces, ¿verdad? No llenarte de préstamos, ¿verdad? A la hora de querer inyectarle más capital a tu negocio, ¿verdad? Tener mucho cuidado con eso, porque si no podrías terminar en un endeudamiento, ¿verdad? Y eso tampoco te va a permitir trabajar tranquilo, porque te van a llamar de todos lados desde el día uno que vos entres en mora con las empresas. claro. Ok, super Lucía. Yo te agradezco muchísimo entonces por tu tiempo. Espero que, bueno, estoy seguro que nos va a servir muchísimo a las personas que llegaron ya a este punto también a hacerles recordar de compartir este video a través del like que ustedes dejan en este video YouTube de forma orgánica.
recomienda el video a otros usuarios. Entonces, esa es una forma de evangelización también. Y obviamente a los que están aquí por primera vez o quieren recibir más contenido de lo que tenemos aquí en La Voz Mariana, que ya saben que es de formación para todo católico, suscríbanse al canal, ayudando también con ese like, con esa suscripción y compartir este video. Entonces, gracias Lucía por tu tiempo. Dios te bendiga, que sigas 11, 20, 30, 40 años más en esa área. Y cualquier cosita te voy a estar molestando porque no hay nada más difícil o una cruz, como decía Rafa, para el misionero que su área financiera. Totalmente, sí, porque hay que saber vivir en la abundancia y también en la escasez, como él bien lo dice, ¿verdad? Entonces Totalmente. pasa por una adecuada administración financiera también, ¿verdad? Súper, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a vos por el espacio y bueno, ojalá y sea de mucha ayuda para las personas que lo vean. Y bueno, lo importante de esto no solamente es saber, conocer, sino que ponerlo a la práctica, porque de nada te sirve haber escuchado este podcast y no llevar en práctica lo que hablamos, ¿verdad? Claro. Empezando por la revisión, o sea, como vos decías, anotar o generar un Excel donde vos pongas tu comparativo de lo positivo que serían tus ingresos y de lo negativo que serían tus egresos, ¿verdad? E ir anotando e ir viendo qué gasto fue innecesario y en adelante trabajar en esos impulsos, porque a veces son impulsos, caprichos, ¿verdad? Que nos damos porque creemos que nos merecemos, pero en realidad lo que nos merecemos es tener tranquilidad financiera. Súper, muchísimas gracias. Gracias a vos. Bendecido retorno a tu hogar. Muy bien, mis hermanos, gracias también a ustedes y ya estamos viéndonos en el próximo podcast. Bendiciones.